Bien, chicos, nuevamente, miren, buenas tardes. Vamos nosotros a tocar el día de hoy, como estábamos conversando un poquito, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy respecto del tema del clima. Pero para hablar de clima también tenemos que hacer mención del tema del tiempo meteorológico. Ojo que estamos hablando de tiempo meteorológico, no estamos hablando del tiempo cronológico. Y el tiempo meteorológico hace referencia, muchachos, al estado que va a presentar la atmósfera en un determinado momento y en un determinado lugar. También se le dice es el estado variable que presenta la baja atmósfera en un determinado lugar y momento. A ver, vamos por partes, ¿no? Me dice estado variable de la baja atmósfera. Bueno, primero recordemos a qué parte de la atmósfera se le conoce como baja atmósfera. Obviamente, cuando nosotros decimos baja atmósfera, estamos haciendo referencia a la primera capa de la atmósfera, que está en contacto con nosotros, que es la que nos envuelve directamente, ¿no? Que sería, por supuesto, pues, la troposfera. Por lo tanto, el tiempo meteorológico es el estado variable que presenta la troposfera en un determinado lugar y momento. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir, no? Que si hablamos de tiempo meteorológico, este puede variar constantemente. Puede variar en cuestión de horas, como hace un rato comentábamos, en cuestión de días, en cuestión de semanas. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos en un solo día, en 24 horas, podemos percibir muy temprano alta humedad, baja temperatura, ¿no? Un cielo totalmente nublado. Pero conforme van transcurriendo las horas del día, el cielo se despeja, se siente el brillo solar, se siente una fuerte insolación, al igual que la temperatura aumenta, ¿correcto? Y van transcurriendo las horas del día, nuevamente en el atardecer podemos percibir que la temperatura va bajando, la humedad va subiendo, al igual que la nubosidad. Entonces, fíjense ustedes que en un solo día, durante 24 horas, el comportamiento que presenta el tiempo meteorológico es variable, ¿correcto? Va a ir variando. En cuanto se refiere a temperatura, humedad, puede ser precipitaciones, nubosidad, etc. ¿Correcto? En cambio, cuando nosotros hablamos de clima, estamos hablando de otro concepto. El clima, fíjense lo que dice acá, dice, es el estado característico de la atmósfera en un lugar. Fíjense, es el estado característico de la atmósfera en un lugar. O también podríamos decir, es el estado permanente que presenta la baja atmósfera en un determinado lugar. Es decir, que a diferencia del tiempo meteorológico que puede cambiar en cuestión de horas, en cuestión de días, semanas, el clima es una condición permanente. Es una característica de un lugar. Profesora, ¿y el tiempo meteorológico y el clima están vinculados? Sí, sí están vinculados. Tienen conceptos distintos, pero están vinculados. Nosotros podríamos decir que el clima es un concepto mucho más amplio, más extenso, y el tiempo meteorológico sería un fragmento de la característica del clima. El tiempo meteorológico es como la fotografía del momento, ¿correcto? Que va a ir variando conforme vaya transcurriendo, ¿no?, las horas. Pero, fíjense ustedes, pues, que para que se conozca la característica climática de un lugar, lo que tienen que hacer los investigadores es evaluar el tiempo meteorológico de la misma zona, pero por un periodo prolongado. Se hace un estudio día, tarde, noche, semana tras semana, miren, durante aproximadamente 30 años. Entonces, el ir registrando los datos del comportamiento del tiempo meteorológico, de las condiciones que va a ir repitiendo muchas veces, permite que se pueda conocer qué tipo de clima tiene lugar. ¿Correcto? Ahí, vamos a partir de un ejemplo. Si a mí me preguntaran, ¿qué tiempo hace hoy en Lima? Hoy es viernes 8 de julio de 2022.
a las 5 de la tarde, cuál es el tiempo meteorológico o atmosférico de Lima. Y de repente tú dirías, pues ahorita, a ver, hay un poco de brillo solar, la temperatura es de 17 grados, hay un poco de bruma o el cielo está parcialmente nublado. Esa sería tu respuesta, ¿sí o no? Y de repente en la noche la temperatura va a bajar más. Pero si te preguntaran a ti, ¿cuál es el clima de Lima, de la ciudad en donde estamos ubicados? Nuestra respuesta sería distinta. La respuesta sería, el clima de Lima es de tipo subtropical árido. ¿Qué quiere decir eso? Que es un clima en donde la temperatura media es de 18.5 grados, en promedio, ¿ya? Eso quiere decir que hay épocas de mayor calor y épocas de menor frío, ¿correcto? Es una región en donde no llueve, caen lloviznas, sí, pero estas se hacen presentes durante la temporada de invierno principalmente porque la humedad satura el ambiente, ¿no es así? Y por ende, como no llueve, esta región tiene un suelo árido, ¿correcto? Fíjense ustedes, miren, cómo describí yo el tiempo meteorológico de Lima hoy viernes 8 de julio, y cómo describí el tipo de clima que tiene Lima. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el concepto de clima es mucho más amplio y el tiempo meteorológico sería un pequeño fragmento o, como le dije hace un ratito, la fotografía del momento respecto del comportamiento que tiene una región. ¿Correcto? Esa es la característica principal que hay que distinguir. Bien, a ver, vamos a continuar aquí, ¿ya? Profesora, una preguntita, de repente dirás tú, ¿no? Profesora, ¿qué institución en el Perú se encarga de llevar a cabo el estudio del clima y del tiempo meteorológico? Es más, la pregunta que tendrías que hacerte tú es, ¿nos informan a nosotros respecto del tiempo meteorológico? A ver, ocurre hoy en día que hay ciertos, ¿no?, aplicativos que se utilizan para que tus equipos, ¿no?, de telecomunicación, ¿no?, puede ser tu smartphone, ¿no?, tu celular, la laptop que estás utilizando probablemente, pues pueda proporcionarte información respecto del tiempo meteorológico, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en mi pantalla de mi laptop, me sale temperatura, me sale humedad, ¿no es así? De repente también sucede en tu caso, ¿no? A ver, comentan. Pero antes, chicos, esta información lo podíamos escuchar a través de los programas de los noticieros, ¿no? Ocurría que en los noticieros había un pequeño segmento en donde nos informaban respecto del tiempo meteorológico. Bien, entonces, como les comentaba hace un ratito, disculpen chicos, lo que pasa es que estaba pasando un camión grande muy cerca, entonces la bulla es muy fuerte, ¿ya? Muchachos, les estaba comentando respecto de la información sobre el tiempo meteorológico, ¿no? Y les decía que hace algunos años atrás, todavía en los noticieros, había un pequeño segmento para el clima, el estado del tiempo, decía. Y nos informaban, ¿no?, acerca de la condición que iba a presentar el tiempo meteorológico al día siguiente o durante el día. Nos decían, por ejemplo, ¿no?, nos decían el viernes 8 de julio en Lima, temperatura, ¿no?, máximas 19 grados, mínimas 15 grados.
humedad al 50%, ¿no? Insolación, o sea, eran los datos que nos daban anteriormente. Hoy en día ese segmento ya no existe, porque justamente les comentaba de que esa información en parte tú lo puedes obtener a través de un aplicativo que le puedes colocar pues a tu dispositivo, ¿no? Que tengas. ¿No es así? Pero en el caso del Perú, chicos, si tú quieres saber qué institución se encarga de llevar a cabo el estudio respecto del clima y del tiempo meteorológico, pues ahí tenemos al CENAMI, ¿ya? Aquí está, en la parte superior. ¿Y qué cosa es el CENAMI, muchachos? CENAMI son las siglas de una institución peruana. CENAMI, ¿qué significa? A ver, muchachos, a ver. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado sobre el CENAMI? A ver, les voy a preguntar, ¿ya? A ver, Josué, María Luz, Adriano, Alexandra, Anthony, Chavarría, Cintia, Eliseo, Grecia, Luis Ángel, Ingrid, Yasmín, Jimmy, Kevin, Keila, a ver, Samael, Dalía, Jennifer, ahí está, estoy leyendo, ¿no? Los nombres que por aquí veo, chicos. ¿Han escuchado acerca del CENAMI? ¿Sí? A ver, coméntenme. ¿Y qué significa CENAMI, Chavarría? Excelente, muy bien. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. ¿No es así? Es la institución que se encarga de estudiar el tiempo meteorológico y también el clima. Pero la pregunta sería, ¿con qué finalidad? ¿Para qué sirve esa información, profesora? Solo para saber cómo debo ir abrigado, ¿no? Bueno, para eso vamos a ver un video respecto de la función que cumple el CENAMI, ¿ya? La información que brinda es importantísima, muchachos. CENAMI, siendo una institución pública de investigación, nosotros realizamos investigación científica. Nuestra finalidad no es la ciencia en sí misma, nosotros realizamos investigación, que hacemos transferencia de conocimiento científico para ponerlo como base para productos y servicios operacionales especializados que nuestra entidad brinda a los diferentes usuarios de nuestro país. El CENAMI es el punto de contacto del Perú con la Organización Meteorológica Mundial, que es uno de los organismos de las Naciones Unidas, especializada en temas de meteorología, hidrología, clima, etc. Entonces, a través también de la OMM, nosotros tenemos una conexión con la comunidad científica internacional que tiene pues, una labor similar a la nuestra, y es un mecanismo, digamos, para que nosotros podamos fortalecer la ciencia en esos temas en nuestro país. Ya hemos cumplido 51 años este año, el 25 de marzo. Originalmente fuimos creados dentro del sector defensa. En el año 84 se promulgó nuestra ley orgánica, la ley 24031, que ya define básicamente en mayor detalle el quehacer de la entidad. En 2008, ya con la creación del Ministerio del Ambiente, se nos adscribe a este sector, y bueno, actualmente nosotros seguimos trabajando entonces como un ente adscrito del sector ambiente. La misión de CENAMI es generar y proveer información, conocimiento meteorológico, hidrológico, agrometeorológico y ambiental atmosférico para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable. Nosotros somos la entidad en el país que hace todo el monitoreo, la investigación, los pronósticos, los avisos de peligro relacionados con, por ejemplo, las inundaciones. Desde la creación de CENAMI, nosotros hemos incorporado varias actividades que en su momento realizaba el que era el Ministerio de Agricultura. La organización de la entidad, tenemos nuestras 4 direcciones de línea: la Dirección de Redes de Observación y Datos, que se encarga de toda la infraestructura observacional y de procesamiento de información de la entidad. Tenemos la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, que ve temas de pronóstico del tiempo, pronóstico del clima, escenarios de cambio climático, todo el tema de calidad del aire o radiación ultravioleta. Ahí tenemos la Dirección de Hidrología,
que hace específicamente predicción hidrológica, y también tiene una subdirección de estudios, y similarmente la dirección de agrometeorología. Actualmente son 13 direcciones zonales, y además algunas de esas direcciones zonales tienen oficinas de enlace en otros departamentos. En total tenemos 17 puntos, digamos, en territorio. Son nuestro punto de contacto con los usuarios en las diferentes regiones, y que además se encargan en buena parte del mantenimiento de nuestra infraestructura de estaciones en el territorio. Muy bien, chicos. Acabamos de ver un video institucional del CENAMI respecto de las funciones que cumple. Y fíjense ustedes pues, que el CENAMI es una entidad que forma parte del Ministerio de Ambiente, ¿no?, que tenemos en nuestro país y que viene funcionando desde el año 2008, y que el trabajo que realiza es fundamental, ¿no?, porque es un trabajo que ayuda a llevar a cabo la prevención de la población frente a los desastres naturales que se puedan generar, ¿no? Lógicamente, ¿no?, el tener datos acerca, ¿no?, de las precipitaciones, acerca de la concentración de humedad, entre otros elementos más que vamos a comentar, ayuda muchísimo, ¿no?, a poder también organizar a la población y a las entidades que están vinculadas, ¿no?, a lo que es defensa, para reducir los daños o el impacto que pueda tener un desastre natural sobre la población. ¿No es así? Entonces, por eso es muy importante el trabajo del CENAMI, ¿no? No solamente para informarnos si va a haber calor, si va a haber frío, ¿no?, si va a haber mucha humedad o no, sino que todos estos datos registrados, como ustedes han visto, está vinculado también pues con temas como, por ejemplo, la agricultura. ¿No es así? El aprovechamiento de manera pues adecuada de los suelos que hay en nuestro país, ¿no? Y también de, obviamente, el agua, ¿no?, el recurso hídrico. Entonces, por eso es importante hablar de CENAMI, ¿ya? ¿Por qué estamos, ¿no?, haciendo referencia al CENAMI? Bueno, porque habíamos dicho hace un ratito que la información respecto, ¿no?, del tiempo meteorológico, del clima, pues lo va a registrar el CENAMI, ¿correcto? Muy bien. Profesora, ¿y qué es necesario saber para poder hablar, ¿no?, respecto de el tiempo meteorológico y del clima? Bueno, para eso se tiene que estudiar a los elementos, ¿no? Elementos del tiempo meteorológico como también del clima, ¿ya? Que vendrían a ser los mismos, obviamente, ¿no? Y dentro de los elementos, miren, en este esquema vamos a encontrar a la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica y los vientos, ¿ya? Estamos hablando aquí de 5 elementos, ¿correcto? Serían los principales. Por aquí también estaríamos hablando de la nubosidad, ¿no? Sería un elemento número 6 que tendríamos que agregar aquí. Ya, a su vez vamos a hablar de los factores. Los factores, como ustedes están viendo en este esquema, van a influir sobre los elementos, haciendo que el comportamiento de ellos tienda a variar. Por ejemplo, así como hay días con temperatura alta, también hay otros con temperatura baja, ¿no? Que puede ser producto de las estaciones, producto, pues, ¿no?, de lo que vendría a ser también la rotación de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar dos tipos de factores. Uno que serían los factores cósmicos y otros que vendrían a ser los factores geográficos, ¿ok? Dentro de los factores cósmicos vamos a tener a la forma de la Tierra. La forma de la Tierra influye en los elementos del clima, claro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de nuestro planeta y dijimos, ¿no?, qué forma tenía, indicamos pues que debido a que la Tierra tiene un mayor ensanchamiento en la región ecuatorial, pues es ahí en donde se percibe con mayor intensidad la radiación solar. La temperatura es más alta en ese sector. Y por ende, obviamente, pues eso va a influir en aspectos como vendría a ser la mayor evaporación, la mayor nubosidad, las mayores precipitaciones, la mayor humedad, ¿no es así?, dentro de un determinado lugar, ¿correcto? Igualmente,
con la rotación y la traslación. Por ejemplo, la rotación genera la sucesión de día y noche. Entonces tú sabes muy bien que entre el día y la noche la temperatura tiende a cambiar. De día, por supuesto, siempre va a ser más calor respecto a la noche. ¿Ya? Entonces esa variación del comportamiento de la temperatura genera la variación del comportamiento de los otros elementos en mención. Si la temperatura varía, con ello varía la evaporación, la humedad, la nubosidad, no sé si varía la precipitación, ¿correcto? A mayor temperatura, mayor evaporación de las aguas, ¿no? De los océanos. A mayor evaporación, mayor nubosidad. Y a mayor nubosidad, mayores precipitaciones, es decir, mayor caída de lluvias. ¿Ya? En cambio, si la temperatura es baja, la situación es a la inversa, ¿sí o no? Por eso decíamos, ¿no?, que los factores influyen sobre los elementos del clima y del tiempo meteorológico. De ellos, el principal factor, por supuesto, sería la temperatura. La traslación también, porque tú sabes muy bien que la Tierra, cuando se traslada, pues no solamente ocurre que da una vuelta en torno al Sol, que genera, ¿no?, el desarrollo del año, sino que también al llevar a cabo la traslación, lo que está ocurriendo es que los rayos del Sol están incidiendo de manera diferente en el cuerpo de nuestro planeta y están generando a su vez el desarrollo de las 4 estaciones, que serían el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Por supuesto que la traslación de la Tierra está ligada, vinculada a lo que sería la inclinación del eje terrestre. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. Los factores geográficos, por otro lado, vendrían a ser el factor latitud, el factor altitud, el factor relieve, la cercanía al mar, y también ahí podríamos adicionar las corrientes marinas, las cuales, por supuesto, influyen en las características que van a presentar los elementos del clima. Por aquí lo vamos a explicar un poquito más a fondo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por aquí, miren, tenemos el esquemita de elementos del clima. Y tú te preguntarás, ¿pero qué son los elementos del clima, profesora? Claro, son la lluvia, los vientos, la presión atmosférica, la humedad, la temperatura que hemos mencionado. Correcto, ¿pero qué son? Acá dice, son los fenómenos meteorológicos, ¿ya?, que se producen en la atmósfera, ¿correcto? Los elementos del clima son los fenómenos meteorológicos que se van a producir en la atmósfera y que explican tanto el tiempo como el clima, ¿correcto? ¿Cuáles son? Ya los hemos mencionado. Como les había dicho hace un ratito, la relación entre estos elementos, ¿no?, porque todos ellos están vinculados. Si hay mayor temperatura, le dije, hay mayor evaporación, mayor nubosidad, mayores precipitaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, la relación entre ellos va a generar el tipo de clima que va a presentar una región. ¿Correcto? Los factores del clima, por otro lado, aquí tenemos a los factores geográficos, ¿ya? Van a ser los siguientes. Me dije hace un ratito, un factor sería la altitud. ¿Qué es la altitud, profesor? Bueno, la altitud hace referencia a la distancia vertical de un punto en relación al nivel del mar. ¿No es así? Cuando tú, por ejemplo, estudiabas en el colegio las regiones, las 8 regiones naturales del Perú, y tu profesor o tu profesora te decía, la región Yunga está ubicada entre los 500 a los 2300, ¿no? MSNM, ¿no? ¿A qué se refería? Esas siglas de MSNM, ¿a qué se refería? De 500 a 2300, ¿qué? ¿No? Ese dato adicional que te daba, claro, Chavarría, muy bien, metros sobre el nivel del mar. Muy bien, Talía, muy bien, Anton, muy bien, chicos, ¿no? Esto, MSNN, significa metros sobre el nivel del mar. Y el dato que te estaba dando tu profesor o tu profesora era la altitud, ¿correcto? La altitud es un factor que genera la variación del comportamiento de los elementos del clima. Ejemplo, a ver, con la altitud, pregunto yo, ¿variará la temperatura ambiental? ¿Sí o no? Con la altitud. O sea, yo voy
ascendiendo, me voy a una comunidad que está a más altura, ¿la temperatura va a ir disminuyendo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, esto obviamente nosotros fácilmente lo comprobamos, ¿no? Los peruanos podemos comprobar lo que estoy comentando haciendo un viaje al interior de nuestro país, ¿sí? De pronto vivimos en la selva y podemos viajar de la selva a la sierra, o tal vez, ¿no?, de la costa a la sierra, ¿sí o no? Y al ir de la costa a la sierra, o de la otra zona que te dije, pues yo noto algo, ¿no? Que la temperatura va en aumento conforme yo voy ascendiendo. A mayor altura, menor temperatura, ¿sí o no? Entonces ahí veo que el factor altitud influye mucho en el comportamiento de los elementos del clima. La latitud, por otro lado, cosa que tú ya conoces porque ya vimos ese tema, es la distancia que hay entre un punto de la Tierra, podríamos decir cualquier punto, ¿no?, de la Tierra, y el ecuador terrestre, o también llamado la línea ecuatorial. La latitud es la distancia angular desde cualquier punto de la Tierra al ecuador terrestre, ¿correcto? Y nosotros habíamos estudiado, cuando hablamos acerca de líneas geodésicas, ¿te acuerdas? Por eso es que era muy importante aprender todos esos capítulos, ¿no? A veces hay chicos que, por ejemplo, ¿no?, uno está tocando el tema y preguntan, profesora, ¿y eso viene en el examen de admisión? Porque si no viene, yo no lo quiero estudiar. Falta solo que te digan esto último, ¿no? ¿Para qué lo voy a estudiar si ya no va a venir o hace muchos años que ya no viene? Lo que pasa es que esos capítulos son importantes para que tú más adelante, cuando se vean otros temas más complejos, los puedas estudiar y aprender mucho más rápido. Por eso todos los capítulos están vinculados también, ¿no? Así que cuando hablo yo de latitud, estoy hablando, como te dije hace un ratito, de la distancia angular que hay desde cualquier punto de la Tierra al ecuador terrestre. Y cuando hicimos ese capítulo de líneas geodésicas, dijimos que en nuestro planeta encontramos 3 zonas climáticas, ¿correcto? ¿Cuáles son esas 3 zonas climáticas? Tenemos ahí la zona cálida, que es esta que está de color amarillito. Ahí voy a activar aquí el puntero láser para que podamos identificar la zona. Ya, aquí está, miren. La zona cálida, que va del Ecuador a los trópicos. Luego tenemos la zona templada, que va de los trópicos aproximadamente hacia lo que serían los círculos polares, ¿correcto? Y la zona fría, muy bien, Talía, muy bien, excelente, que va de los círculos polares hacia los polos. O podríamos decir de 0 a 30 grados, de 30 a 60 y de 60 a 90 grados. Así es como se establecen las zonas climáticas en el planeta. Y sabemos muy bien que la temperatura va a ir disminuyendo del Ecuador a los polos. Por ejemplo, a ver, te pregunto, entre 2 ciudades, escucha, la ciudad de Cali, escucha, la ciudad de Cali y la ciudad de Moscú. ¿Cuál de las dos presentará temperaturas más bajas? ¿Cali o Moscú? Lógico. Muy bien, Chavarría. ¿Qué dicen los demás, chicos? Profesor, es una pregunta muy fácil, pero es justamente para que puedas conectarte con el tema, por si que de repente no te fuiste por otro lado. Moscú, por supuesto, va a ser la ciudad que va a presentar temperaturas más bajas respecto de Cali. Ahora, porque depende, ¿no?, de dónde nos podamos encontrar. Cali forma parte de Colombia, pero Colombia también tiene zona de montaña y ahí también hace frío. Pero específicamente en el lugar que acabo de mencionar, la temperatura por lo general es alta durante gran parte del año. ¿No es así? Entonces, nosotros vamos viendo pues que del Ecuador a los polos la temperatura tiende a bajar. Y si yo me voy al polo sur, a la Antártida, pues lógico, ahí la temperatura que se va a registrar va a ser la más baja del planeta. En la Antártida se han registrado temperaturas de hasta 98 grados bajo cero. Imagínate. Entonces, ya en conclusión, el segundo factor, que es la latitud, también genera la variación del comportamiento de los elementos del clima. A mayor latitud, es decir, cercano a los polos,
la temperatura va a ser menor. A menor latitud, que quiere decir cerca al ecuador terrestre, la temperatura va a ser mayor. Profesor, ¿y por qué usted habla de temperatura y no dice humedad ni nubosidad? Porque si la temperatura varía, el comportamiento de los otros elementos en mención también va a tender a variar. ¿Ok? La distancia al mar. Hay lugares, regiones que están ubicadas cerca al mar y otras, ¿no?, ubicadas a mayor distancia. Profesor, el que esté cerca o lejos del mar, ¿influye también en el clima que va a tener la región? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas zonas costeras? Con aquellas zonas ubicadas muy cerca al mar. Pues ocurre en ellas que las temperaturas del día y la noche no van a variar fuertemente, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que va a pasar es que la variación va a ser bastante mínima, en comparación con lo que ocurre en el interior. Es decir, con lo que ocurre con aquellas ciudades que están más adentro. Por ejemplo, a ver, en Lima. Yo sé que en Lima en invierno pues hace frío, ¿sí o no, chicos? Bueno, pero no tanto, ¿no? Profesora, ¿pero por qué sentimos tanto frío? Si la temperatura, tú te das cuenta, por ejemplo, y el termómetro ambiental registra qué día hizo frío. Me parece que el martes hizo bastante frío. Bien, no recuerdo bien qué rápido pasa el tiempo, que ya, imagínense, ya dio vuelta la semana, ¿no? Pero en uno de estos días, martes o miércoles, creo que fue, se sintió un frío intenso. No sé si ustedes también lo percibieron. Yo estaba en clase y estaba temblando, ¿no? Haciendo mi clase y parecía pues que estaba en una congeladora, ¿no? ¿Y qué pasa? Chicos, que a pesar de que la temperatura no es muy baja, en Lima muchas veces se siente bastante frío. ¿Sabes por qué? Por la concentración de humedad. Cuanta más humedad hay, obviamente se siente con más intensidad del frío. Es más, la humedad puede llegar a saturar el ambiente. Puede llegar a ser de 100% la humedad. Pero aún así, chicos, la temperatura ambiental no es muy distinta, no hay mucha diferencia de esa temperatura entre el día y la noche. De día, en invierno, la máxima puede ser de 19 grados y la mínima puede ser de 15, 14 grados, más o menos. Ese es, digamos, ¿no?, el rango, de 15 a 19 grados. ¿Cuánta diferencia? Bueno, entre 4 o 5 grados de diferencia. Profesora, pero 4 grados, 5 grados, sí se siente, claro que sí. Pero si nos fuéramos hacia el interior del país, por ejemplo, si fuéramos hacia una comunidad ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué sentiríamos? De día, como el cielo ahí es despejado, ¿sí o no? De día, los rayos solares caerían fuertemente y calentarían la zona. Yo no sé si tú alguna vez, ¿no?, si has tenido la oportunidad de viajar al interior del país, a la sierra me refiero. Si tú has ido a la sierra, has sentido que de día, pues, el sol cae, quema, calienta fuertemente. Y en ese mismo lugar, en la noche, la temperatura cae bruscamente. ¿Sí? Ahí está, muy bien, ya estoy leyendo sus comentarios. Tanto así que, por ejemplo, si tú te alojas en un lugar, en esa zona, para descansar, pues te dan un montón de colchas. Bueno, si tiene calefacción, en buena hora, ¿no? Aunque hay que pagar un costo mayor, ¿no? Pero de lo contrario, si no, te dan pues tus frazadas, tus mantas, 3, 4, 5, ¿no?, para que te puedas abrigar bien, porque la temperatura cae bruscamente en esas zonas. Entonces ahí sí yo noto una fuerte variación de la temperatura. De día pueden tener 17 grados, en la noche pueden tener 10 grados, 8 grados de temperatura. Ahí sí hay una mayor variación, mayor oscilación de la temperatura. ¿No es así? En comparación de las zonas ubicadas cerca al mar. ¿Correcto? Entonces ahí también vemos un factor importante. Y el otro pues es el relieve. Aquí vemos lo siguiente. Dice el relieve, las nubes chocan con las montañas y descargan. Por eso las precipitaciones son más frecuentes en las montañas. Claro. Por ejemplo, aquí en el caso del Perú, los vientos alisios soplan de oriente a occidente. Van recorriendo toda la llanura de nuestra Amazonía, ¿no? Van avanzando, avanzando, avanzando por la selva baja y van metiéndose a la selva alta.
Pero cuando van ascendiendo por la selva alta, encuentran algo. Montañas. Las montañas de la selva alta no son tan altas, ¿eh? Como ya aprendimos en la clase de relieve peruano, ¿te acuerdas? Cuando yo le dije, no, 3 cadenas montañosas. La cadena oriental, en donde se ubica la selva, te dije, es la que tiene montañas de menor altura, ¿sí o no? Pero aún así, los vientos alisios que llevan la humedad que encuentran en el camino, toda esta humedad que va empujada por los vientos alisios, no van a poder atravesar las montañas de la cadena oriental. Entonces, prácticamente chocan con ella, se concentran ahí, se condensan, forman nubes y ahí mismo se precipitan, generando que la selva alta del Perú sea la región más lluviosa de nuestro país. Por tanto, el tipo de relieve que vamos a tener también influye en las características climáticas que va a tener, claro, ¿no?, una región. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿ya? Empezamos con el elemento del clima más importante. Ya les dije que el elemento más importante sería la temperatura. A ver, ¿qué podemos decir respecto a la temperatura, profesora? La temperatura, dice acá, es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Estoy leyendo lo que dice ahí. También podríamos decir así, es el grado de calor o frío que vamos a registrar en la baja atmósfera. ¿Correcto? ¿Se puede medir la temperatura ambiental? Claro. ¿Con qué instrumento? El instrumento que se utiliza para poder medir la temperatura ambiental, por supuesto, es el termómetro ambiental. Y se va a expresar en grados centígrados o grados Celsius, como también se dice. ¿No es así? Por ejemplo, hace un ratito les comentaba, y aquí también lo puedo ver en mi celular, ¿no? Aquí me dice que la temperatura en este momento es de 17 grados en Lima, a las 5:39 de la tarde, viernes 8 de julio. Habría que ver si ese es el dato que ustedes también registran en sus dispositivos. Pero el caso es que la temperatura se puede medir, ¿correcto? Ahora, ¿la temperatura puede variar? Por supuesto, hemos dado varios ejemplos al respecto. Puede variar por el factor latitud, el factor altitud y también la distancia de una región respecto del mar. Vamos a empezar con la latitud. Dependiendo de la latitud en la que se encuentre el territorio, vamos a ver si este va a presentar mayor o menor temperatura. Fíjense aquí en este esquema. Por aquí tenemos al globo terráqueo. Aquí están los rayos del sol. Aquí estas líneas, profesora, ¿qué serían? Las líneas que están dibujadas acá representan obviamente a los principales paralelos. La de rojo es el ecuador terrestre, la de color dorado serían los trópicos y la de celeste, las dos líneas de celeste, serían los círculos polares. Entonces, dependiendo de dónde tú te ubiques, vamos a percibir mayor o menor energía procedente del sol. A esa energía procedente del sol que llega, que impacta en nuestro planeta, generando una temperatura, se conoce como el nombre de insolación. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me dicen a mí? Lo que hace un rato comentaba. A mayor latitud, vamos a percibir menor insolación, es decir, menor temperatura. Y a menor latitud, perdón, vamos a percibir mayor insolación, es decir, mayor temperatura. Profesora, en cristiano, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy cerca al ecuador, la temperatura será mayor. Esto es menor latitud. Y si estoy cerca a los polos, la temperatura será menor. ¿Y por qué dice mayor y menor latitud? Porque acuérdate tú que las medidas de latitud son estas. La medida mínima de latitud, ¿cuánto es? 0 grados. ¿Y quién marca los 0 grados? ¿Dónde ubico yo los 0 grados? A ver. Vamos a colocar aquí la plumita. ¿Dónde estarían los 0 grados? Muy bien, chaval, excelente. No, aquí, en el Ecuador, sí. Aquí estarían los 0 grados. ¿No es verdad? Muy bien, ahí. Perfecto. Muy bien, Anton, muy bien. Muy bien, chicos. Y los 90 grados que estamos colocando, ¿no? Estaría por acá.
en el polo norte, disculpen la mano chicos, ¿ya? ¿Ya? Y por aquí los otros 90 grados en el polo sur, ¿no? Entonces esta es zona de menor latitud, por los 0 grados, y esta será zona de mayor latitud. Por eso les decía, a menor latitud, aquí estamos, a menor latitud, es decir, cerca al ecuador terrestre, mayor temperatura, porque los rayos del sol van a caer con más intensidad en este sector. Y a mayor latitud, es decir, cerca a los polos, menor temperatura. Es decir, ¿cómo va la relación ahí entre la latitud y la temperatura? La relación es a la inversa, ¿sí o no? A mayor latitud, menor temperatura. A menor latitud, mayor temperatura. Hay una relación inversa. ¿Correcto? Muy bien, también, excelente. Muy bien. Veamos por aquí otra característica. Aquí está lo que estábamos comentando. Dice, vamos a leerlo, ¿ya? Dice así, si los rayos solares inciden perpendicularmente sobre un lugar, se concentran en una zona menos extensa, por lo que el sol es más intenso y calienta más. Es una zona cálida. Si los rayos solares inciden inclinados, como pasa aquí, fíjate, acá están incidiendo de manera perpendicular, por aquí de manera inclinada. La energía solar se reparte en un territorio, ahí está, mira, la energía solar se reparte en un territorio más extenso, por lo que pierde intensidad. Es decir, se genera aquí zonas templadas y zonas frías. Y ahí está la explicación de por qué la temperatura varía del ecuador a los polos. Porque tú sabes muy bien que los rayos solares van a incidir en una zona de manera perpendicular y en otras de forma tangencial. Entonces, dependiendo de cómo caigan los rayos solares, se generan zonas de mayor o menor temperatura. ¿Ok? Muy bien. Veamos otra característica más. ¿Ya? Respecto de lo que es la temperatura, hemos dicho que puede variar por latitud, pero también la temperatura puede variar por altitud. Ya sé que la altitud tiene que ver con el nivel del mar. Y yo sé muy bien que conforme voy ascendiendo en un territorio, la temperatura atmosférica va disminuyendo. ¿Cómo disminuye? Me recuerda tú. Aquí dice, disminuye unos 0,6 grados Celsius por cada 100 metros de altura. O yo podría decir, como les puse la semana pasada, podría decir 6 grados, ¿sí o no? 6 grados menos por cada 1000 metros de ascenso. Yo voy subiendo 1000 metros de territorio y la temperatura bajó en 6 grados. Aquí está el ejemplo, mira, dice aquí. 0 metros, temperatura 28 grados. Esta persona está subiendo y llega a un poblado ubicado a 500 metros. ¿En cuánto disminuyó la temperatura? Como solamente son 500 metros y no 1000 metros, pues es la mitad. Entonces 3 grados menos. Por lo tanto, si aquí hay 28 grados, por aquí habrá 25 grados. ¿No? Sigue subiendo esta persona, ¿no? Sube 1000 metros, o sea 500 más, sería 3 grados menos, ¿sí o no? Entonces aquí la temperatura será de 22 grados. Y así, ¿no? Vamos subiendo, 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 y la temperatura va disminuyendo. Entonces, la relación que yo puedo encontrar es esta. A menor altitud, es decir, a nivel del mar, ¿correcto? La temperatura será mayor. Y a mayor altitud, es decir, en zona de alta montaña, por acá, zonas altas, la temperatura será menor. Ejemplo, Lima, Huancayo. Lima puede ser Cerro de Pasco, Lima, Jauja, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? En estos lugares la temperatura va a tender a ser menor, ¿no? Porque se encuentran a mayor altura. ¿Ok? Y el otro factor que puede generar la variación de la temperatura, como dije hace un rato, es la distancia respecto del mar. En lugares ubicados cerca al mar, ocurre que la oscilación, la variación de temperatura entre el día y la noche es mínima. Por eso dice, el mar suaviza las temperaturas. Por eso las temperaturas son más extremas en el interior del territorio que en la costa. Por eso les decía, en Lima podemos sentir frío en invierno, pero la temperatura entre día y noche oscila en unos 4 grados.
mucho, 5 grados. En cambio, si yo me voy a la región andina, la oscilación de la temperatura va a tender a ser mayor. ¿Correcto? Eso lo estábamos comentando. Muy bien, ese es el primer elemento. Vamos con el segundo elemento. ¿Ya? El segundo elemento es la humedad. Profesora, ¿qué es la humedad? La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Eso es la humedad. La cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde procede esa humedad, profesora? Preguntarás tú. ¿De dónde crees que provenga la humedad que hay en el ambiente? ¿Qué proceso previo se llevará a cabo para que se concentre humedad en la atmósfera? Se lleva a cabo, a ver, vamos leyendo por aquí. Claro, muy bien, Chavarría. Se produce la evaporación. ¿Correcto? Los rayos del sol llegan, caen sobre las masas acuosas, ¿no? En este caso, sobre los océanos, mares, ¿no es verdad? Y calientan el agua superficial. Esta agua se evapora y se incorpora al aire, a la atmósfera. ¿Correcto? ¿Y qué sucede? Que esta humedad pues, se va desplazando de la zona costera hacia el interior. ¿Y quién se encarga de movilizarlo? Los vientos, por supuesto. Pero sucede que esa humedad, ese vapor de agua que hay, se puede condensar, es decir, se pueden juntar las moléculas de agua y pueden formar, al condensarse pueden formar nubes. Y estas nubes en algún momento se pueden precipitar. Otras veces ocurre que la humedad no se condensa. La humedad termina circundando, ¿no?, el ambiente, termina saturando el ambiente y obviamente provocando pues, una situación no muy agradable para la población. Por ejemplo, aquí en Lima. ¿Por qué la gente que vive en Lima, principalmente los niños y los ancianos, sufren de manera recurrente de enfermedades bronquiales, de enfermedades respiratorias, por el problema de la humedad? Entonces, por eso es que de repente a tu mamá, cuando tú has sido pequeño, pequeña, y de repente sufría, ¿no?, de problemas con el asma, era un problema de salud, ¿no?, muy, pues, digamos, delicado. Quizás en más de una ocasión los médicos le habrán recomendado a tu mamá, porque somos las mamás las que más corren con los hijos, ¿no?, a los hospitales, a las clínicas, les habrá dicho, bueno señora, si usted quiere que su hijo o su hija mejore, pues tiene que llevarla a vivir a otro lugar. Tiene que ir a un lugar de clima seco. ¿No es así? Acá no se puede porque Lima es muy húmedo. Entonces hay gente que opta por migrar, ¿no? Se va hacia la sierra en general. Y su calidad de vida mejora. Porque una persona que sufre de asma es una persona que tiene muchas limitaciones en sus actividades. ¿Sí? Se va a la sierra y se cura. ¿Por qué? Porque el problema principal era la humedad. Pero aquí hay mucha humedad, ¿no?, en la costa, principalmente en ciudades como Lima. Entonces, yo voy a decir que la humedad es el vapor de agua que contiene el aire. Y debo saber que a mayor cantidad de vapor de agua en el aire, pues el clima, por supuesto, va a ser más húmedo, como lo que estaba comentando hace un rato. Profesora, una consultita. ¿La humedad se puede medir? Claro, así como la temperatura se mide con el termómetro, la humedad se mide con un instrumento que vamos a ver por acá, vamos a subrayar, que se conoce con el nombre de higrómetro. ¿Ya? Así se mide la humedad con el higrómetro. Y la información que te brinda pues se expresa en porcentaje. Aunque nosotros debemos también saber, esto fue pregunta de examen, que podemos hablar de la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta te va a brindar información respecto a la humedad, pero en gramos por metro cúbico, ¿no? O sea, ¿cuántos gramos de humedad hay por cada metro cúbico, digamos, en el ambiente, ¿no? En cambio, la humedad relativa nos da información en porcentajes. Y ese dato de humedad relativa, digamos que es mucho más entendible para el común denominador de la población. Por ejemplo, antes, como te comentaba al principio de la clase, cuando nos daban información acerca del estado del tiempo, en estos segmentos que salían en los programas noticiosos, chicos, nos decían humedad
En Lima, al 60%. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Hay 60% de humedad en la atmósfera. O sea, hay más de la mitad de la atmósfera está, digamos, saturada de humedad. Digamos, como puede llegar, como dice aquí, no puede llegar a saturar el aire en un 100%. Ahora, miren, ¿qué puede influir en la concentración de humedad? La temperatura del aire, ¿no? Si la temperatura del aire es alta, entonces eso genera, pues, mayor evaporación. ¿No es así? Mayor vapor de agua que respecto de un lugar de temperatura más baja. ¿Por qué? Porque obviamente hay mayor evaporación. ¿Correcto? Ahora, profesora, ¿pero la humedad puede variar? Claro. Varía, por ejemplo, también así como ocurre con la temperatura, varía con la latitud y varía con la altitud. Con la latitud, por ejemplo, ¿no? Cercano al Ecuador. Si la temperatura ahí es alta, pregunto yo, ¿cómo será la humedad? A nivel ecuatorial la temperatura es alta. ¿La humedad será alta o baja? Cerca del Ecuador terrestre. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a ser baja? Pero si yo estoy a nivel del Ecuador terrestre, hay más temperatura. Y si hay más temperatura, hay más evaporación. ¿Sí o no? Y si hay más evaporación, hay más vapor de agua en el ambiente. Muy bien, Anthony, muy bien, Isam. Entonces, como dice acá, fíjense, miren esto, muy bien. Claro. No, acá dice, a baja latitud, o sea, cerca al Ecuador, mayor humedad. ¿Ok? Y a alta latitud, es decir, en los polos, habrá ¿qué cosa? Menor humedad. Porque recuerda tú que para que haya humedad en un lugar, pues tiene que haber alta temperatura. Profesora, no entiendo. ¿Y en Lima entonces qué pasa? ¿Por qué en invierno tenemos tanta humedad? A ver, ¿qué pasa en Lima? ¿Por qué en Lima, no en verano, sino por qué en invierno tenemos más humedad? A ver, claro, Chavarría, eso tiene que ver con las nubes estratos, con las corrientes marinas, con la presencia de la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, ¿sí o no? Con el anticiclón del Pacífico Sur. Ya son otros factores que influyen en el clima de la costa, ¿sí o no? Esta corriente marina es fría, el anticiclón trae masas de aire frío y obviamente eso hace pues que la humedad se concentre, esa humedad procedente de otros lugares termine, digamos, acantonada, estancada en nuestro territorio, digamos, a nivel de atmósfera. ¿No? Y eso, pues, como le dije hace un ratito, es bastante perjudicial. La humedad también puede variar con la altitud. A menor altitud, cerca al mar, como ahí hay más temperatura, la humedad será mayor, ¿sí o no? Y a mayor altitud, es decir, en alta montaña, cuando la temperatura es menor, entonces la humedad también va a tender a ser menor. Prueba, profesora, a ver, compruebe lo que está diciendo, porque yo no creo mucho en lo que usted dice. Fácil, te vas a provincia y notas el cielo andino. ¿Cómo es el cielo andino? El cielo de la sierra. El cielo serrano es hermoso, ¿sí? Es un cielo igual al de Lima, que está totalmente cubierto de nubes, estratos, que está todo, ¿no?, tapado, al sol no se puede notar, de noche tampoco se ven las estrellas. ¿Así es en la sierra? Todo lo contrario. El cielo andino es un cielo hermoso, un cielo despejado de día, y es un cielo estrellado de noche, ¿no? Entonces, eso se debe al hecho de que la humedad tiende pues a ser menor con la altura. Aunque obviamente hay temporadas del año en el que el cielo andino se llena de humedad y por lo tanto pues esto se precipita generando lluvias intensas, ¿sí o no? Sobre todo entre los meses que van de noviembre, diciembre hasta marzo, abril aproximadamente, que son los meses de mayores lluvias en los años. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos a la humedad. Perfecto, chicos. Llegamos hasta aquí. Ahora, trabajo para ustedes.
Ay, profesora, ¿qué voy a hacer? Vas a desarrollar estas preguntas. Vas a leer con detenimiento y vas a responder a las 5 preguntitas que están por acá. Y luego vamos a seguir avanzando, ¿ya? Porque todavía tenemos un poco más de tiempo, ¿cierto? Muy bien, entonces les voy a dar, como son 5 preguntas y están cortitas, ¿ya? 5 minutos es mucho, 3 minutos, ¿ya? 3 minutitos, chicos, para que puedan leer y para que puedan contestar. Si es en 2, mucho mejor todavía. ¿Correcto? Y me van colocando, como siempre, sus respuestas en el chat para poder realizar. ¿Ok?
Listo, chicos, a ver cuáles son sus respuestas. Muy bien, Luis Ángel, muy bien, Talía. A ver, los demás muchachos, también anímense a participar. Keila, Samael, Jennifer, Yasmín, Jimmy, Kevin, Ingrid, Grecia, Talía. A ver, chicos. Ah, Talía ya está su respuesta de Talía. Muy bien. A ver, pregunta número 1. Vamos respondiendo por acá, para que el tiempo no nos mande, ¿sí? Dice, no es un factor geográfico del clima. Factor geográfico. A ver, dentro de los factores geográficos, Grecia dice la E, Talía dice la B, Luis Ángel dice la C. A ver, vamos. Hay dos tipos de factores. Factores cósmicos y factores geográficos. Los factores cósmicos, forma de la Tierra, rotación terrestre, traslación terrestre, inclinación del eje de la Tierra. ¿No es verdad? Y factores geográficos, altitud, latitud, distancia respecto al mar, que se conoce también como oceanidad y continentalidad. ¿Correcto? Entonces, en función a eso, a ver, ¿qué sí sería factor geográfico? Latitud, oceanidad, que quiere decir mayor cercanía al mar. Altitud también es un factor geográfico. Continentalidad, que también es un factor geográfico porque nos habla de la mayor distancia respecto del mar. Por eso le decía, lugares que viven cerca al mar, la variación de la temperatura diurna y nocturna no es muy fuerte, a diferencia de las comunidades o lugares ubicados a mayor distancia del mar. ¿No es así? Entonces uno es oceanidad y el otro es continentalidad. Así que de estos, el que no es un factor geográfico, sino es un factor cósmico, sería la inclinación, ¿no? Aunque aquí no está completo, tendría que decir inclinación del eje terrestre. Pero esta es la respuesta. ¿Correcto? 2. A ver, ¿qué ha marcado por acá? 2, Grecia dice la E, a ver, Talía dice la E, Luis Ángel dice la C. A ver, vamos viendo por acá. Los demás chicos también anímense, por favor. A ver, Chavarría, sus respuestas. 2 dice, la humedad de una región se mide a través del instrumento denominado. Claro, muy bien. La 2 es el higrómetro. Muy bien también, muy bien chicos, ¿no? La respuesta sería sí. 3, la capa de la atmósfera del clima y el tiempo, muchachos. ¿Cuál es esa capa de la atmósfera del clima y el tiempo? ¿Recuerdan? ¿Cuál sería? La troposfera. Muy bien, Paulina. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, Grecia. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Está. Entonces aquí la respuesta sería la 4 dice el principal elemento del clima. ¿Cuál es el principal elemento del clima? Yo le dije, si este varía, los demás también van a variar. Claro. Muy bien, excelente, chicos, ¿no? La respuesta aquí sería la A. El principal elemento del clima sería la temperatura. Y la 5, para terminar esta partecita, muchachos, dice, la zona cálida de la Tierra se ubica en el sector D. O sea, la región de mayor temperatura de la Tierra. ¿Dónde está? En zona de baja latitud, latitud media, latitud alta, no, baja altitud, dice, o alta altitud. ¿No? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Parece que fuese... Ahí está, latitud media, seguro, Jimmy. ¿Dónde hay mayor temperatura? Dice, la zona cálida de la Tierra, o sea, la zona de mayor temperatura. Allá. Yo recuerdo que usted dijo que la zona de mayor temperatura debiera estar cerca del ecuador terrestre, ¿sí o no? Muy bien, Anthony. Y esa es zona de baja latitud. ¿Correcto? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 5 también sería la A. ¿Ya? Esta es la A. Muy bien, entonces hemos estudiado dos elementos del clima y los factores que van a generar su variación. Por aquí vamos a hablar de otros elementos más, ¿no? Porque el tiempo no nos permite. ¿Correcto?
tenemos aquí a las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Bueno, la precipitación es el agua que está contenida en la atmósfera y que va a caer sobre la superficie de la Tierra. Es decir, la precipitación es la caída del vapor de agua sobre la superficie terrestre, que por supuesto se va a generar por el hecho de que las nubes se van a ir desplazando y van a ir encontrando zonas, pues, de menor temperatura a mayor altura. Entonces la nube se satura y el agua que hay, el vapor de agua que está dentro de la nube o que forma parte de la nube, va a cambiar de estado. Puede cambiar de gaseoso a líquido. Y si la temperatura es más baja, de gaseoso a sólido. Entonces puede generar lluvias, que son precipitaciones líquidas, o puede generar granizo, que sería precipitación sólida. ¿Correcto? Ahora, las precipitaciones también se pueden medir a través del uso de un instrumento que está acá en la fotografía, llamado pluviómetro. ¿Ya? Ahí está, el pluviómetro. El pluviómetro sirve para medir la caída del vapor de agua sobre la superficie de la Tierra y mide en milímetros o litros por metro cuadrado. ¿Correcto? Miren, dice lo siguiente, ¿no? Que estas precipitaciones pueden ser representadas en mapas mediante unas líneas que son conocidas como las líneas isoyetas o mediante tintas azules de diferente tonalidad para zonas con las mismas medidas según pues, las precipitaciones que van a caer. ¿Correcto? Ahí está. Pero, profesora, ¿qué tipo de precipitación hay? Bueno, yo puedo decir que hay precipitación líquida y precipitación sólida, como hace un rato le comenté, ¿no? Pero también podemos hablar de precipitaciones según la manera como se presentan. Podemos hablar de precipitaciones frontales, precipitaciones convectivas, orográficas y advectivas. De estas, bueno, de estas 4 horas que van a caer aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, las precipitaciones frontales son aquellas que se generan cuando se produce el encuentro de aire de diferente temperatura, ¿no? O sea, masas de aire de diferente temperatura, una cálida, ¿no? Y la otra fría, se encuentran, generan las precipitaciones, ¿ya? Las precipitaciones convectivas son aquellas que se van a generar por el ascenso vertical del aire, ¿no? El aire asciende verticalmente porque se calienta, asciende, 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 ¿no es así? Encuentra zonas frías y empieza a precipitarse, ¿correcto? ¿Dónde cae ese tipo de precipitación convectiva? Pues en la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, y también en la selva baja de nuestro país. Las precipitaciones orográficas son las que se generan por la presencia de una barrera natural. Esta barrera natural, por supuesto, sería la cordillera de los Andes. Como les decía hace un rato, ¿no? La humedad choca con las montañas y empieza a precipitarse. ¿Dónde ocurre eso? Les dije, en la selva alta. Les indiqué que la selva alta es la región más lluviosa del Perú. Y las precipitaciones advectivas, que son aquellas que se generan al enfriarse rápidamente la masa de aire cálida. ¿Por qué se enfría tan rápidamente? Bueno, por la influencia de aire frío o por efecto de una corriente fría. Por ejemplo, ¿dónde puede caer esto? ¿No? En la costa central y en la costa sur del Perú. ¿No? Al igual que pues también podemos notar una situación similar más al interior, ¿correcto? Así que aquí tenemos distintos tipos de precipitaciones, que es importante que lo recordemos porque esto que estás viendo tú en esquema fue planteado como pregunta de examen de admisión, ¿ya? Tipos de precipitaciones, ¿correcto? Ahora, las precipitaciones pueden también variar, claro, hay factores que van a influir, como la latitud, la altitud y la distancia al mar. Por ejemplo, ¿qué genera el factor latitud sobre las precipitaciones? Miren lo que dice acá. Miren, a menor latitud, generalmente mayor es la precipitación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué a menor latitud habrá mayor precipitación? Porque a menor latitud hay más evaporación, hay más vapor de agua en el ambiente y con ello más probabilidad de que llueva, ¿sí o no? De manera más intensa en esa zona. Por eso, por ejemplo, la selva del Perú. La selva baja del Perú está en zonas de baja latitud y ahí llueve todos los meses del año.
¿Sí o no? ¿Y por qué llueve? Por la alta temperatura y la mayor evaporación y también la mayor precipitación. ¿Correcto? Ahí está. Así que en zonas de menor latitud la precipitación es mayor y en zonas, digamos, templadas, ¿no?, correspondientes a los trópicos y los círculos polares, pues obviamente ahí habrá menor presencia de precipitaciones. ¿Correcto? Con la altitud también varía, ¿no? A medida que ascendemos, dicen, ¿no?, conforme vamos subiendo, pues las precipitaciones van a tender a aumentar, ¿no? Y eso ya tiene que ver con las precipitaciones frontales que estábamos comentando, orográficas, perdón, que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? Que la humedad no va a poder pasar, las montañas van a convertirse en una barrera natural y van a generar que ahí la humedad que hay en el ambiente tienda a caer, tienda a precipitarse. Y la distancia al mar. Por supuesto, si está cerca al mar, hay mayor temperatura, más evaporación y por lo tanto las precipitaciones en la costa serán mayores que en el interior. Por ejemplo, en Piura, Tumbes, llueve fuertemente en la temporada de verano. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta, pues, en ese lugar de nuestro país. ¿Ya? Y aquí tenemos otro factor más. Con este último nos vamos, ¿no?, despidiendo de la sala. ¿Ya? Este es el factor presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Pues no es otra cosa más que el peso o la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Profesor, ¿el aire pesa? Claro. ¿Por qué? Porque está compuesto de gases. Pero porque también recuerda que en el aire podemos encontrar, por ejemplo, partículas de carbón, ¿no es verdad? Partículas de polvo, entre otros materiales más. Entonces eso genera de que el aire tenga un peso, ¿correcto? Y la presión atmosférica, pues, chicos, debemos saber que también se puede medir. Para eso se utiliza un instrumento que está aquí, ¿no?, en la zona, en la parte izquierda, ¿no es así? Tu monitor, que vendría a ser el barómetro, ¿correcto? Y bueno, ¿no?, se presenta generalmente así, ¿no?, en los mapas de presión atmosférica. Estas son las líneas isóbaras, que son las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Profesora, ¿la presión atmosférica también varía con la latitud y con la altitud? Sí, como ustedes están viendo por acá, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de latitud, a menor latitud hay menor presión. A mayor latitud, mayor presión. Eso es a diferencia de los demás elementos. Miren, los demás elementos que hemos estudiado iban variando a la inversa, ¿sí? Mayor temperatura en zona de baja latitud, ¿no? Menor temperatura en zona de alta latitud, ¿sí o no? Igual la humedad, ¿no es así? Y la precipitación, bueno, también hay algunos factores en relación, ¿no?, a lo que estamos comentando. En cambio, la presión atmosférica no es que va a variar a la inversa, sino en forma directa. Menor latitud, menor presión atmosférica. Mayor latitud, mayor presión atmosférica. ¿Por qué, profesor? A ver, te explico. ¿Qué te dije que es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Entonces, sucede que en zonas cálidas, en zonas de mayor temperatura, las moléculas de aire se calientan más. Entonces, al calentarse, estas moléculas empiezan a vibrar, vibran, y empiezan ¿a qué? A distanciarse, a separarse, a ascender. Entonces, pues obviamente, ¿no?, como se dispersa, entonces el peso tiende pues a disminuir, ¿correcto? En cambio, en zonas de mayor latitud, que son zonas con menos temperatura, pues ahí, ¿no?, el aire está más pesado, más contraído, hay más, ¿no?, hay, en algunos casos, ¿no?, también hay mayor concentración, ¿sí?, ¿no?, de lo que es humedad. Entonces, la presión atmosférica tiende a aumentar, ¿correcto? Con la altitud, perdón, también, pues, vamos a ver que hay una variación, pero ahí sí, ¿no?, sucede que es a la inversa. ¿Ya? En zona de baja altitud, perdón, cercano al mar, ¿ya?, ahí vamos a ver una mayor presión. Y en mayor altitud, es decir, en zona de alta montaña, la presión va a ser menor. Ejemplo, a ver, yo te digo, ¿ya? ¿En qué lugar del Perú habrá mayor presión atmosférica? ¿En Lima, escucha, o en
La Oroya. ¿Dónde? ¿Lima o La Oroya? ¿Cuál de las dos ciudades tiene mayor presión atmosférica? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? ¿La Oroya será? ¿Sí? ¿La Oroya tendrá mayor presión atmosférica o menor presión atmosférica? ¿Dónde pesa más el aire? ¿No? Bueno, con la altura la presión tiende a disminuir. ¿Pero por qué, profesora? Si en la altura hay menos temperatura. Sí, pero ¿saben qué ocurre? Que los gases en la atmósfera se van a concentrar según su peso en las zonas más bajas, ¿sí o no? ¿Dónde voy a encontrar mayor concentración de gases atmosféricos? En las partes bajas, en los primeros kilómetros, ¿sí o no? ¿No? De la atmósfera. Pero si yo voy ascendiendo, el aire se hace más raro, ¿sí? Se hace más escaso, digamos así. No es que no haya, sí hay obviamente no gases y todo, pero en menor proporción. ¿No es así? Por lo tanto, ahí la presión será menor. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando tú haces un viaje a la sierra y de pronto, ¿no? Atraviesas el paso de Ticlio, Anticona. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar el interior del país, ¿qué es lo que nosotros hemos percibido, chicos? Vamos, ¿no? Por Ticlio, Anticona, 4.800 metros sobre el nivel del mar. Sentimos que el aire es raro, ¿sí o no? Empezamos a hacer un ejercicio de respiración más fuerte, ¿sí o no? ¿No? Estamos respirando más rápido, ¿no? Sentimos que el aire es raro, ¿no? Algunos sienten mareo, como si estuvieran presionándole la cabeza, otros vomitan, ¿no? Sobre todo los menores de edad vomitan, ¿no? ¿No? Otros se desmayan, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se llama eso que estoy comentando? Esos trastornos que percibes tú cuando viajas. ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como el soroche. Suena muy bien también, ¿no? ¿Por qué nos da soroche? Porque si yo voy de Lima a la sierra central del Perú, voy a ¿no? sufrir de soroche? Porque las condiciones atmosféricas, como te conté en la clase anterior, son distintas. ¿Sí? Entonces hay menos temperatura, menos humedad, menos presión atmosférica. ¿Correcto? Por eso es que ¿no? sentimos el aire raro y tenemos que respirar más rápido. ¿Alguna vez tú has caminado por las calles de un pueblito, ¿no? de la serranía? Generalmente están inclinadas sus calles. ¿Has caminado alguna vez por ahí? Pues, te aseguro que llegas, si no estás acostumbrado a viajar, llegas a la parte alta súper cansado. ¿Sí o no? Por esa razón, cuando un equipo de fútbol de la capital, ¿no? va, ¿no? y vamos a suponer, ¿no? que va a jugar, ¿no? con un equipo del interior del país, no es así, no recuerdo los nombres de los equipos, ya, ahorita lo explico, Chavarría, otra vez, ¿ya? Cuando va hacia el interior, ¿qué sucede? ¿No? Que los futbolistas de la capital se trasladan días antes del encuentro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que adaptar al lugar, tienen que entrenar a 3.000 metros, 3.500 metros de altura. No es fácil para ellos, ¿no? Y por lo general pierden. ¿Por qué? Porque las condiciones atmosféricas no son las mismas que estando en la ciudad. Entonces, a ver, Chavarría, nuevamente, ¿ya? Para el caso de la presión, ¿ya? Miren, dice, miren, la presión, recuerda tú, es el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Y la presión, al igual que la temperatura, la humedad, la precipitación, la nubosidad que hemos estudiado, la presión también puede variar. Pero puede variar por factores como la latitud y la altitud. Aunque aquí hay una diferencia. Cuando yo hablo de latitud, la relación que hay es directa, ¿ya? Entre presión y latitud. Yo digo, a baja presión, ¿ya? Menor presión, a baja latitud, menor presión atmosférica. A alta latitud, como está aquí en el esquema, ¿no? Aquí está, mira, estoy leyendo esto, ¿no? Esto y esto, ¿ya? A baja latitud, menor presión atmosférica. A alta latitud, mayor presión atmosférica. Entonces, no entiendo por qué. Mira, ¿qué pasa en zonas de baja latitud? Tú sabes que la zona de baja latitud es la zona del ecuador terrestre, ¿sí? Ahí tú sabes que hace mucho, mucho calor.
La zona más cálida del planeta, lo he dicho varias veces, es la región ecuatorial. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura es mayor en un lugar? Que las moléculas de aire, al calentarse, las moléculas de aire empiezan a vibrar, vibran, ¿ya? Y empiezan ¿a qué? A desplazarse y a dispersarse, ¿no? Entonces ascienden, se dispersan y provocan que el peso del aire disminuya, ¿correcto? Por eso en zona de baja latitud la presión es baja, ¿correcto? En cambio, en zonas de mayor latitud, como ahí pues la temperatura es más baja, entonces ahí no hay, ¿no?, una vibración, ¿no?, de las moléculas de aire, sino, digamos, se mantienen estables, digamos, en la zona. Entonces eso le genera mayor peso a la atmósfera, ¿no? En este caso al aire, ¿correcto? Así que con la latitud hay una variación directa respecto de la presión atmosférica. En cambio, con la altitud sucede lo contrario. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer, ya, voy a tratar de dibujar, ¿ya? A ver, vamos a ver si podemos por aquí, no sé si acá, no, esto no, esto de acá, no, esto es otra cosa. Ya, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a representar rápidamente, antes de que el tiempo nos gane, ya, lo siguiente. Ya, por acá yo estoy representando, miren lo siguiente, ya, una zona cercana al mar. ¿Ya? Por aquí voy a dibujar columnas de aire. ¿Ya? Estas son las columnas de aire. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Y yo lo voy a representar a través de columnas. Estas son, suponiendo, ¿no? Estas son columnas de aire, ¿correcto? Ahí está. Mira qué está sucediendo con estas columnas de aire conforme yo voy ascendiendo. Lo que acabo de dibujar es una montaña. Esto es una montañita. ¿Ya? Mira qué pasa con las columnas de aire conforme yo voy subiendo. Se van haciendo más pequeñas. Es decir, aquí no hay menor concentración, en partes altas hay menor concentración de gases que en partes bajas. ¿Por qué? Por la gravedad, pues chicos. ¿Qué hace la gravedad? ¿Acaso no atrae a los gases en dirección al centro de la Tierra? Lo jala, ¿sí o no? Entonces, por eso es que, ¿no?, la mayor cantidad de gases que hay en la atmósfera está contenida en la troposfera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la gravedad jala todo. Entonces, cuanto más bajo esté, hay mayor concentración de gases. Si yo voy ascendiendo, la concentración de gases va disminuyendo. Por lo tanto, si la concentración de gases va disminuyendo, la presión atmosférica también disminuye. ¿Correcto? Y eso yo lo represento más fácilmente con columnas de aire. Te pregunto, ¿no?, ¿en dónde la columna de aire será más pesada? A nivel del mar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la columna de aire va a ser representada, digamos, de mayor extensión, ¿no? En cambio, si me voy en zona de alta montaña, las columnas de aire son más pequeñas porque, digamos, pesan menos, ¿no? Por lo tanto, aquí habrá menor presión. Entonces digo acá, menos presión en alta montaña, más presión en zonas cercanas al mar, ¿no? Es decir, en baja altitud, acá, mayor presión, y en alta altitud, o sea, en zona de mayor altitud, menor presión. ¿Ya? Así es como ocurre. Entonces, la presión atmosférica no varía como la temperatura. La temperatura varía a la inversa, ¿sí o no? Tanto con la latitud como con la altitud, ¿sí o no? En cambio acá no. ¿Ya? Acá la presión varía directamente proporcional con la latitud e inversamente, ¿verdad?, con la altitud. ¿Correcto? Es así como se va a dar. Pero para eso, obviamente, para poder entender por qué cambia así, tengo que saber el comportamiento del aire, ¿no? Porque es el aire que pesa. ¿No es así? Entonces, a mayor concentración de gases, mayor peso del aire. A menor concentración de gases, menor peso del aire. ¿Correcto? Y eso es lo que pasa en la atmósfera. ¿Ya, muchachos? A ver, espero, Chavarría, que con esto te haya quedado más claro, ¿ya? Respecto del tema de la presión. Todavía hay un puntito más. Gracias, Chavarría. Un puntito más que tenemos que avanzar, pero yo ya les voy a dejar eso como tareita, ¿ya? Por acá, miren, hay algunos datos más que ustedes van a tener que revisar, y por aquí, miren, bueno, esto ya, y hay algunas preguntitas más que van a tener que trabajar, ¿ya?
Entonces yo los voy dejando. ¡Wow! Dios mío, me pasé muchísimo. Nos vemos, chicos, cuídense bastante. Nos vemos en una clase siguiente, Dios mediante. Nos vemos, chicos, cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.